Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET, Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Personal. Punto de Partida, programa ganador del premio FUNTV. Soy el padre Paco, no se lo van a llevar, soy el padre Paco. Tírame si querés, llévame si querés. Soy el padre Paco, no, llévame a mí si querés. Chepe nunca compare la contra de tu madre. Pepe hasta lo lejos, lo mandas a la chuta, te comes a hijo de puta. Hijo de puta. Por un kirchnerismo, Bonacci. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. Las imágenes que vieron es un resumen de lo que fue la jornada bochornosa del miércoles pasado dentro del Congreso de la Nación y afuera del Congreso de la Nación. No hubo en ninguno de estos dos espacios conductas ejemplares. Las conductas ejemplares, dicen los estoicos, no solo si me sirven moralmente a mí que el ejecuto, me dejan satisfecho a mí, sino que es un mensaje a mis conciudadanos, para que me puedan imitar, porque ustedes saben que en una sociedad el ejercicio de la imitación es el ejercicio más poderoso que hubo. No voy a calificar lo que ocurrió, porque en realidad, frente a estos hechos, cada uno ve lo que quiere ver. ¿Qué les quiero decir con esto? Todos tenemos un mapa mental en la cabeza. ¿Cómo se construye nuestro mapa mental? De acuerdo a nuestras creencias, a nuestros prejuicios, a nuestras ideas, a nuestras creencias religiosas y a nuestra ideología. Por lo tanto, frente a un mismo acontecimiento, dos personas con mapa mental diferente tienen distintas opiniones. Entonces, están los que dicen que hubo una represión feroz y están los que dicen que en realidad hubo un movimiento orquestado para debilitar el gobierno porque lo que quieren es que a Milei le pase lo mismo que a De la Rúa. Y están ahí las dos posiciones. Y este acontecimiento no le cambia la opinión a nadie. Vuelve a hacer que la Argentina se divida como sociedad y que cada uno se mantenga y consolide su posición, utilizando, les repito, los elementos que quiere de acontecimientos como estos, que son lamentables, pero que se van a volver a repetir, porque ya están convocando para la próxima marcha, están convocando distintos sectores sindicales y se espera que tal vez haya una mayor concurrencia. Y de parte del gobierno dice que nos vamos a poner más duros, más firmes. Bien, este es el escenario de lo que puede llegar a venir. A mí hay algo que me llama la atención, es que siempre me llamó la atención, de lo que ocurre en Argentina. Cuando hay esas manifestaciones y comienzan a tirar una cantidad enorme de piedras. Manifestaciones hay en todos los países del mundo, porque en las democracias, los distintos sectores salen a la calle a manifestarse, a reclamar. Pero en la Argentina, el tema de las piedras es a mí algo que me llama la atención, porque me parece que es un sector de la Argentina que se siente, que son como deudos de otras épocas. O sea, que sienten que la civilización los sacó de la era de la piedra, que ocurrió hace 3.000 años, cuando el ser humano encontró que la piedra podía ser una herramienta útil para su vida. Esto es la era de piedra es en realidad la primera etapa de una evolución humana prehistórica. Y se dividió en tres momentos, el paleolítico, el mesolítico, el neolítico. En el paleolítico la piedra se utilizaba para cazar,
se utilizaba para cumplir algún objetivo para vivir, éramos nómades, andábamos de un lado para otro. En el Mesolítico no, ya hubo algunas sociedades que dijeron comencemos a ser un poco sedentarios, no a trasladarnos tanto. Y en el Neolítico ya definitivamente fuimos sedentarios. Ya nos quedamos, nos organizamos socialmente y nos organizamos económicamente. Y la piedra seguía siendo esa herramienta con la que convivíamos todos los días. Bueno, les decía esto porque, les repito, es algo que me llama poderosamente la atención. Esta gente que se va a manifestar, inmediatamente comienza a romper las veredas y a arrojar piedras. Esto no ocurre en todas las manifestaciones de países latinoamericanos, ni menos en el mundo. Es una característica muy nuestra. Ahora, repito, el 19 de marzo va a ser el próximo miércoles, que es cuando los jubilados vuelvan a reclamar y va a haber presencia de distintos sectores políticos. Esperemos que se calmen los ánimos. Esto ocurre mientras Milei es víctima de actos políticos que dañaron su imagen y que además, de alguna manera, políticamente lo afectaron y lo debilitaron. Por eso uno observa que la oposición le ganó la agenda. La oposición, tanto en diputados, creando la comisión investigadora del CryptoGate, como en el senadores, donde están buscando los números para dejar sin efecto el DNU que nombró a los 2 miembros de la Corte. Bueno, en este momento es donde se dan estos acontecimientos, o sea, un clima político complicado. Fíjense cómo será de complicado el momento político para Milei, que reaparecieron del ostracismo autoimpuesto Sergio Massa y Aníbal Fernández, públicamente, o ya se animan a mostrarse públicamente. Esto demuestra, es de alguna manera un termómetro de cómo está la política en la Argentina. ¿Por qué digo yo que es peligroso si estos acontecimientos llegan a tener una similitud con lo del 2001? Porque lo del 2001 no fue una crisis política y económica. Fue un acto organizado perfectamente para que caiga de la rúa antes de lograr la mitad de su mandato y se tengan que volver a ganar las elecciones. Y había un objetivo económico detrás de eso, que era una feroz devaluación y después una especificación asimétrica, donde las grandes empresas debían en dólares y pasaron a deber en pesos, y los argentinos que habían ahorrado en dólares se les entregó pesos en vez de dólares, a pesar de lo que dijo Duhalde en ese momento, el gran artífice de este negocio. Por eso, lo conté en varias oportunidades, Horacio Liendo, un economista muy serio que fue el creador, el que se imaginó la convertibilidad, lo convenció a Cavallo y Cavallo lo convenció a Menem, y Liendo estuvo en el gobierno. Cuando le preguntaron, ¿y usted que fue el padre de la convertibilidad o uno de los parteros de la convertibilidad, qué opina el modelo económico que usted impuso? Dijo, no, la convertibilidad era una idea para que dure 4 o 5 años. Primero. Segundo, la salida de Duhalde de la convertibilidad con esa devaluación feroz, yo no la acepto, no había ningún justificativo. Primero, cuando uno veía las reservas del Banco Central, cuando uno veía cuánto exportaba la Argentina, cuántos dólares le ingresaban, uno se da cuenta que no era necesaria una devaluación tan feroz. Y tercero, el negocio, dijo él, el negocio de la especificación asimétrica fue un negocio pergeñado, por eso era necesario voltearlo de la rúa para poder cumplir con ese objetivo. Pero ahora nos vamos a referir a la otra Argentina, a la Argentina que nos hace sentir orgullosos, a la Argentina post-inundación de Bahía Blanca, esa Argentina solidaria. Ahí está la esencia del ser nacional. Los argentinos que nos encanta crear vínculos, solidarizarnos, ayudarnos entre nosotros. Esta es la esencia de la Argentina. Esto es un país extraordinario. Para muchos que creen que en mi línea editorial yo reniego de mi país, reniego de mi provincia, sepan que no es así. Esto es un país extraordinario, lo que hemos visto y lo volvemos a ver cada vez que estamos frente a esas mismas circunstancias. Hay un padre de familia que perdió la vida tratando de salvar a 2 criaturas teniendo el hijo. Hay una persona que en una moto de agua salvó varias vidas. Estos son los héroes de nuestras ciudades que viven en toda la Argentina y que en momentos como estos los podemos conocer. Hay que hacerles un monumento y hay que decirles gracias todos los días,
porque son los que contribuyen a tener el extraordinario país que tenemos. Bueno, fíjense, hablando del extraordinario país, terminó la tercera etapa de los exámenes a los empleados públicos a nivel nacional. Casi el 100% de los empleados que para quedarse en el cargo tuvieron que rendir examen, rindieron bien. Casi todos, mayoritariamente. ¿Saben qué significa? Que cuando el Estado le va mal, cuando el Estado es ineficiente, no es culpa de nuestros empleados, a los cuales también tenemos que agradecerles, porque son competitivos, porque tienen pasión, porque se entregan, porque cumplen con su función. Le va mal al Estado por la política, porque los representantes que hemos tenido y las personas que ponen a cargo de cada una de las áreas, esos son los ineficientes, los que no pasan ningún examen. Los otros sí, por eso ahí están los exámenes. Y ahora vamos a tomar exámenes a los empleados para ver quién se queda en el cargo. Casi el 100%. Es también motivo de orgullo en la Argentina. Bien. El otro tema, va a cambiar la relación entre el gobierno y la CGT. Venían con una relación equilibrada, ahora el equilibrio es inestable. ¿Por qué? Hay distintos gremios que están diciendo que cuando tuvieron que pactar las paritarias diciembre, enero y febrero, perdieron algún punto y que ahora lo quieren recuperar. Entonces quieren paritarias por encima de la inflación. Inflación que se conoció hace pocos días, 2,4% en febrero. Y el gobierno que dice, bueno, si ustedes ponen paritarias por encima, tienen acuerdos por encima de inflación, no los voy a homologar. Y entonces ahí ese equilibrio se puede romper. Y además la CGT ya anunció que está analizando hacer otro paro en contra de Milei. Hay que seguir de cerca este tipo de relación. En el programa anterior, otro tema, Emilia Hassan dio en la tecla, nuestra columnista. ¿Qué dijo? Miren, cuando hay movimientos de derecha muy fuerte o de ultraderecha, crece la participación de las mujeres en política porque siente que les pueden arrebatar algunas de las conquistas sociales. Y entonces se puede analizar cómo votan las mujeres frente a los candidatos de derecha o de extrema derecha. No hay un resultado definitivo, depende de cada país, de cada época y de cada característica de los candidatos. Pero cuando ella habló de este fenómeno, habló de Donald Trump, de Giorgia Meloni, la premier de Italia, y habló de Javier Milei. Bueno, a Giorgia Meloni le llegó la información de Emilia Hassan, se ve. ¿Por qué? Porque ella, que se tiraba en contra del feminismo, ella que criticaba los movimientos feministas, mandó un proyecto al Congreso de Italia para crear la figura del femicidio. ¿Y saben cuál es la condena que propone? Cadena perpetua. Y cuando le preguntaron por qué tan dura, dice, porque no solo hay que castigar al que mata a una mujer con odio o por discriminación, cuando ejerce un machismo, sino que también hay que crear una cultura del respeto a la mujer. Vieron que hay mucho para aprender de lo que ocurre en otros países con sistemas políticos parecidos a los nuestros. Vamos a Tucumán. Hace unos días llegó un transformador poderoso, grande, que se va a colocar en la zona sur de la provincia y va a beneficiar a varios municipios del sur de la provincia. Cuando llegó yo me comuniqué con funcionarios y con directivos de DET. Y les dije, le hago una pregunta, ¿quién compró ese transformador? ¿El gobierno o ustedes de la empresa? Me sorprendió algo, me dijeron, esto lo están pagando los usuarios porque lo pagan con un cargo en las boletas. Señores, felicitaciones, acaban de comprar un gran transformador que va a evitar los cortes de luz en el sur de la provincia. En el programa anterior había dicho que José Orellana no podía ser miembro de la Comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los jueces, que analiza la conducta de fiscales, de funcionarios. ¿Por qué? Y porque él tiene doble condena por el delito de abuso sexual simple e inhabilitación. Doble condena, está pelada. Ya tiene dos condenas en el mismo sentido. Bueno, Orellana renunció a la Comisión de Juicio Político. Es un acto de decoro incompleto. Porque así como renunció a la Comisión de Juicio Político, si quiere tener un verdadero decoro, tendría que pedir o licencia en la legislatura, o tendría que ser expulsado de la legislatura, o tiene que guardar coherencia y decir, bueno, voy a presentar un proyecto de ley para reformar la Constitución y sacarle la palabra honorable a la legislatura, que se llame directamente legislatura, porque al ser honorable, las personas que están ahí deben serlo también.
Y él tiene doble condena por el delito de abuso sexual simple e inhabilitación. Semana movida en Tucumán. Ricardo Bussi fue a una entrevista y lo desconoció a Milei. ¿En qué sentido? Lo criticó a Milei por el DNU, nombrando a los miembros de la Corte, y criticó a Milei el DNU con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo, coincido con el modelo económico, pero lo criticó en eso. Un Bussi diferente al que habíamos visto antes. La Libertad Avanza iba a estar en Tucumán el martes de esta semana que terminó, finalmente no vinieron porque se impuso el tema de Bahía Blanca. Pero me decían que Fuerza Republicana no había participado en nada, ni tampoco iba a ser parte de esa movida política, donde iba a venir Karina Milei, iba a venir Lisandro Catalán, que es el presidente de la Libertad Avanza de Tucumán, y Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces la Libertad Avanza también está demostrando que lo desconoce totalmente a Bussi y a Fuerza Republicana y se olvida de la gratitud de recordar que fue Bussi, Fuerza Republicana, el que le dio el apoyo a Milei cuando era candidato. La Unión Cívica Radical la intervinieron. Esto demuestra que la Unión Cívica Radical tiene una gran deuda con el sistema político argentino porque tienen más pasión por la interna que por buscar el poder o hacer una propuesta superadora frente a los otros partidos políticos. Bueno, y con Álvaro Aurani vamos a hablar sobre el escudo nacional. Ahora el 12 de marzo se cumplió un nuevo aniversario. Tuvo su nacimiento en la Asamblea del año 13, en 1813, como un sello para los actos soberanos, para legalizar los actos soberanos. Recuerden que ya llevábamos 3 años de haber declarado la independencia, ya éramos un país soberano, entonces toda la documentación de la Convención Constituyente tenía que tener ese sello, después se transformó en un escudo, tiene muchos elementos muy importantes el escudo nacional, que al igual que la bandera y el himno y el preámbulo, contienen los imperativos categóricos sobre los cuales construimos este país, que es la libertad, la igualdad, el trabajo, el esfuerzo, la imaginación, bueno, todo esto. Les propongo que después de los clientes de este programa podamos escuchar a nuestros invitados de esta tarde. Es un punto de partida. Este verano 2025, anímate a vivir, a sentir, a descubrir. En un territorio tan pequeño, Tucumán se vuelve inmenso. Te invita a exprimir tus ganas de vivir con intensidad, a vivir las emociones a flor de piel, a conectarte con tus deseos, a abrazar la plenitud. Tucumán, tan chiquito y tan inmenso a la vez. Anímate a vivir un verano de sensaciones. Ente Tucumán Turismo, Gobierno de Tucumán. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Si hay tormentas fuertes, toma precauciones. No salgas si no es necesario. Asegura objetos en patios y balcones. No te acerques a postes o cables caídos y no saques la basura para evitar anegamientos. Si vas en auto, evita calles inundadas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Nos comprometimos a pavimentar todas las calles por las que circulan los colectivos en nuestra ciudad hasta fines de marzo. Un nuevo código es necesario en Yerbabuena. Pensamos qué ciudad queremos para el futuro y tu opinión es importante. Compartí tu visión en yerbabuena.gov.ar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Pablo Yerli, muchas gracias por la visita al programa. Gracias a vos, Pedro, por la invitación. ¿Qué pasó el miércoles pasado dentro del recinto? Bueno, primero
nosotros logramos el quórum, que era una cosa muy necesaria. Nosotros, en realidad, la sesión estaba pensada inicialmente, sobre todo con el escándalo Libra, con el fraude que se generó a partir de la criptomoneda, y había como 3 grupos de proyectos, ¿no? Un grupo de proyectos era interpelación a los funcionarios, a Karina Milei, a Adorni, a Franco. Bueno, a Franco, exactamente. Otro grupo era un pedido de informes y había un tercero del armado de una comisión de investigación para esto, ¿no? Se sumó después el desastre de Bahía Blanca para una declaración de emergencia, como habíamos hecho por los incendios en Córdoba, que es una práctica habitual que el Congreso acompaña al Poder Ejecutivo en quitar algunos impuestos a esta zona de catástrofe. Bueno, conseguimos el quórum, entonces, los oficialistas, que básicamente hoy es la Libertad Avanza y el PRO, bajaron al recinto y algunos radicales. Empezó la sesión, esto funcionó con relativa tranquilidad. Afuera, ya vamos a hablar, era una batalla campal. Y bueno, llegó un momento al final en donde nosotros pedimos una posibilidad de votar para que se constituya definitivamente o se ratifiquen las autoridades de la Comisión de Juicio Político. Nosotros habíamos pedido un juicio político que no logramos el número para que inicie, pero sí queríamos que se ratifiquen las autoridades porque hay una discusión de si esa comisión está constituida o no. Porque cuando se constituyó y la pusieron a la diputada Pagano como autoridad, en ese momento Menem quiso detener esa comisión, la comisión siguió actuando y hay dudas acerca de si es o no, nosotros creemos que sí, pero queríamos que se ratifique. En ese caso, la misma Pagano con algunos otros diputados de la Libertad Avanza se quedaban para dar quórum y teníamos 131, 132 votos, o sea que teníamos la posibilidad de seguir trabajando, y la gente de la Libertad Avanza ha noticiado de que estos diputados de su bloque se quedaban a dar quórum, entraron al recinto y empezaron a hostigar en forma abierta y clara, se ven los videos, a los que daban quórum. Tanto es así que alguien llegó a pegarle a Sago, ex jefe de la bancada. Sago se levanta, reacciona, empiezan una serie de empujones y bueno, en ese momento se tranquiliza, vamos a iniciar la votación y en un momento Martín Menem ve que no hay quórum y levanta la sesión y se retira. Muy irregular. Obviamente a Martín Menem se le había ido la sesión de las manos, su propio bloque se estaba agarrando a las trompadas en pleno recinto, una cosa que yo no había visto nunca. Por cosas mucho menores he visto expulsión de diputados. Evidentemente a Martín Menem también el hecho de que él sea uno de los imputados en el escándalo Libra lo pone muy nervioso y lo pone como una parte... Finalmente, la comisión que va a investigar ese hecho, ¿se pudo formar? No, lo que se hizo fue obligar a que la Comisión de Asuntos Constitucionales en un plenario, la semana que viene, el martes, se reúna, constituya un dictamen para que se arme la comisión. Ese dictamen va a tener que volver al recinto. En el recinto vamos a tener que volver a tener quórum y en ese caso, si tenemos la mayoría simple, vamos a poder iniciar esa comisión. O sea, lo que hemos hecho simplemente es obligar a la Comisión de Asuntos Constitucionales a reunirse por este tema, cosa que sería innecesaria. El tema está presentado, la comisión debería reunirse, pero la verdad que en este último año los libertarios que manejan estas comisiones críticas, juicio político, asuntos constitucionales, presupuesto, bloquean todos estos temas. Entonces la única manera de que se reúna la comisión es lo que se llama emplazarlos. O sea, lo que salió fue un emplazamiento que vamos a tenerlo el martes, miércoles de la semana que viene. Bien, ¿qué pasó afuera? ¿Qué vio Pablo Yelin que ocurrió? Nosotros, del Congreso. Nosotros desde donde estábamos, nosotros salimos en un momento, en plena sesión, a la puerta del Congreso. Estaba como compartimentalizada la protesta, así que nosotros no podíamos llegar hasta calle Callao, estábamos sobre Rivadavia, había un cordón policial que nos impedía avanzar. Gran parte de los disturbios que después vi, y los problemas, la represión, etcétera, ocurrieron en la zona de la plaza de los dos congresos. Nosotros no teníamos vista sobre este lugar. Por supuesto que había una humareda de gases lacrimógenos muy importante. Son gases tremendamente nocivos para los ojos, para la respiración, etcétera. Así que bueno, vimos eso, vimos mucha gente ahí, vimos... Está bien, pero después... Nosotros normalmente el miércoles siempre salimos un rato a colaborar con esta marcha que hacen los jubilados todos los miércoles. Bien. Esa situación no era nada que ver con esta. No, había, por supuesto, mucha gente con camisetas de fútbol.
No he visto ningún barra brava, ninguna cosa violenta en la zona donde estábamos nosotros. No, después se vieron por televisión. Después se vieron por televisión. Hay que ver cuánto de esto es producido por la propia Patricia Bullrich y cuánto es generado por los demás. Ya conocemos cómo trabaja. Y la verdad es que, bueno, nos enteramos de la gravísima lesión de este periodista, vean, este fotógrafo, le pegan con la granada antigases apuntándole a la cabeza, digamos, de forma absolutamente no reglamentaria, y que hoy se debate en la vida y la muerte, ¿no? Porque ha tenido pérdida de masa encefálica, o sea, realmente una lesión gravísima. Ahora, Pablo, el problema es que... O la señora de 82 años que le mete un palazo al policía y la tira. Sí. El problema es que aquella jornada bochornosa se puede volver a repetir este miércoles que viene. Mirá, yo creo que hay una gran responsabilidad del gobierno en responder al reclamo de los jubilados. Acá tenemos unos jubilados que han quedado con una jubilación mínima de 350.000 pesos, con un bono que intenta ayudar a la jubilación mínima, que ha quedado 70.000 pesos desde hace un año. No les alcanza para pagar los medicamentos, la comida, ni te digo si tienen que alquilar o alguna situación particular. Yo creo que hay que dar una respuesta de fondo al problema. Acá no es un tema que los miércoles batallamos porque la gente quiere batallar. Hay un reclamo de todos los miércoles por una situación que aparte el Congreso sacó una ley al respecto, votada por las dos cámaras, fue vetada por el presidente y después sostenida por un grupo de, entre comillas, héroes que después festejaron en Olivos con un asado. O sea, recordemos, porque si no quitamos, digamos, cuál es la causa de todo esto. Acá hay una causa de fondo. Ojalá la causa de fondo se resuelva. Y si no, que dejen también que el pueblo se manifieste, que lo hace para que haya una respuesta. Nadie va para que le peguen un palazo en la cabeza. Van para obtener una mejora en este sentido. Ojalá que sea así. A mí no me parece mal que la gente se manifieste. Yo creo que forma parte de la democracia. Y lo que tiene que hacer Patricia Bullrich y la policía no es agredirlos, es sostener, obviamente que no puedes sostener un protocolo de que no estén en la calle cuando tenés semejante cantidad de gente. Entonces que tenga algún nivel de lógica, que genere un bloqueo y no incentive a que, bueno, de pronto queremos liberar la calle y entonces metemos motos que van disparándole a la gente para que se abra la gente. Eso genera más violencia. Pablo, Yelin, ¿ve algún elemento que se puede homologar con lo que pasó en el 2001 con la gente en la calle tirando piedras y todo? Me parece que la situación policía es con desborde. Yo primero que no veo ningún ánimo destituyente en ninguno de los manifestantes. Te lo digo con toda sinceridad, ni en el jubilado que está peor, ni en ninguno de los políticos que acompañan, ni mucho menos en los jugadores, los hinchas de fútbol que han ido con sus camisetas. Acá nadie quiere ni ir en contra de la democracia, ni ir en contra de un presidente electo democráticamente, pero sí queremos expresar, y quiere la gente expresar, que no está de acuerdo con la situación de los jubilados, que obviamente han sido el principal elemento, casi te diría el más importante junto con la obra pública, del equilibrio fiscal de este gobierno, ¿no? Más las artimañas, digamos, financieras. Pero básicamente me parece que podría el gobierno, que hoy está en situación económica para hacerlo, aflojar un poco en ese lugar. ¿Y ustedes qué plantean? Nosotros tenemos... ¿Cambiar el régimen de nosotros tenemos actualización? Nosotros tenemos un proyecto de ley que es el mismo que fue vetado y votado por ambas cámaras y lo queremos volver a plantear. Ese proyecto plantea no bono, sino una jubilación mínima que esté en lo que es la canasta del adulto mayor y después una actualización que sea por inflación, pero que cada 6 meses establezca que sí, los salarios han aumentado, también puede haber una compensación, porque si no nosotros sometemos a los jubilados que solamente les aumente por inflación y si la economía mejora, que ojalá sea así, los salarios mejoran, los ingresos del ANSES van a mejorar, entonces poder asociar esto con un promedio de salarial. Esto, básicamente esa es la fórmula, es la misma que ya se votó, queremos volver a votarla, ya está presentada de vuelta y vamos a intentar volver a sacarla. Bien. Yo digo que a veces las fotos son más que una foto. Si hubo fotos de Javier Noguera con Pablo Yelin con Cristina Kirchner y otra con Sergio Massa. Esta más que foto es un mensaje político. ¿Cómo lo debemos entender? No, nosotros vamos a ofrecerle a los tucumanos, con Javier Noguera y con un grupo de peronistas acá en Tucumán, una opción que sea anti-Milei. O sea, no una opción peronista que acompañe a todas las decisiones de Milei en el Congreso. Estamos por votar diputados nacionales, de eso se habla. Y nosotros queremos que aquellos peronistas en Tucumán y a todos otros tucumanos que nos quieran acompañar,
que quieran tener una voz en el Congreso, que esté en contra de quien ajusta a los jubilados, de quien ajusta a la universidad, de quien ajusta a la ciencia y la técnica, de quien no cree en la justicia social y cree que es una aberración, tengan a quién votar. En eso estamos trabajando, hemos ido a hablar con Cristina, que hoy está de presidenta del Partido Justicialista, nos acompaña con esta intención, lo mismo Sergio Tomás Massa, y bueno, vamos a seguir trabajando con todo el mundo que podamos porque ese es nuestro objetivo. Bien, pero entonces son ustedes anti-Jaldo, por ponerle un término. No, nosotros somos anti-Milei. Obviamente Jaldo tiene una mirada que ha sido, para nuestra manera de ver y sobre todo los diputados que lo representan, absolutamente alineada. Sí. Nosotros estamos en las antípodas de ese pensamiento. Nosotros creemos que Milei no le hace bien a Tucumán, porque no le hace bien a los tucumanos, porque los jubilados son tucumanos, porque los docentes universitarios son tucumanos, porque la actividad es tucumana, porque el empleo y la obra pública era tucumana, y todo eso ha desaparecido. Entonces, poder pagar, digamos, los salarios, digamos, en tiempo y forma, o sea, la paz social, entre comillas, como único objetivo de gobierno nos parece que no es suficiente. Argentina tenía otro camino para llegar al equilibrio fiscal, que no era este, y pensamos que esa es nuestra posición, y nosotros somos muy respetuosos del gobernador, aparte hemos trabajado para que el gobernador gane, ¿no? En gran medida todos hemos Bueno, pero ahora va a haber que hacer las listas de candidatos. ¿Cómo se van a hacer? Nosotros vamos a hacer una lista de candidatos que no va a acompañar, digamos, una lista que vaya al Congreso y se siente para votar lo que Milei pide. Bueno, pero ¿cuál va a ser la lista oficial? Bueno, es que oficial, vamos a ver cómo termina la historia, porque digamos, hoy el Partido Justicialista, de alguna manera, el Congreso y el Consejo, lo maneja Osvaldo Jaldo. Así que posiblemente, salvo que pase algo, el Partido Justicialista va a estar con la lista de Osvaldo Jaldo y nosotros podremos salir con un frente, con el Frente Renovador o con algún frente que acompañe esta posibilidad. Claro, o sea, van a hacer una lista porque no hay paso, no hay internas, entonces... No, exactamente. Y hay una lista única, o sea, hay una boleta única, o sea, que en una boleta única uno va a poder elegir claramente a quién va a ser el nítido peronista que va a ser opositor a las políticas de Milei. Ese es el voto que le pedimos a la gente. Hay mucho peronismo en Tucumán, según lo que nosotros entendemos, que quiere ese voto. Y lo vamos a acompañar. ¿Y cómo van a hacer la lista ustedes? ¿Ya la tienen a la lista de No, todavía no. Todavía no, falta mucho. Eso va a ser por consenso, conversado con Cristina, con Massa, ¿con quién? Con todos y sobre todo con las fuerzas tucumanas que nos acompañan. Ahora, ¿Massa está con Cristina o está pensando... relanzarse solo con Frente Renovador? No, ellos están trabajando hoy, tienen una elección en Provincia de Buenos Aires muy compleja, porque aparte de la elección nacional, tienen las elecciones locales ahí en Buenos Aires, y ahí el Frente Renovador tiene sus propios candidatos a intendentes, concejales, legisladores provinciales, senadores y diputados. Con lo cual ellos tienen una dinámica muy particular en la Provincia de Buenos Aires. Pero en el país, en general, hay, me parece, una disyuntiva que va a quedar bastante clara en esta elección, que son aquellos que apoyen al gobierno de Milei y aquellos que estamos en contra del gobierno de Milei, y eso se va a representar en cada uno de los lugares donde haya votación. Ahora, en la provincia de Buenos Aires tienen que decidir quiénes están con Kicillof y quiénes están con Cristina. Exactamente, dentro de ese espacio, no sé si Cristina, ahí tenés, digamos, algunas intendencias que responden directamente a Cristina Máximo y otras que responden más a Kicillof. Pero yo creo que esas diferencias en el peronismo son diferencias para, digamos, como dicen los peronistas, parece que estamos peleando pero nos estamos reproduciendo. Me parece que mientras esté claro que nuestra diferencia o nuestro límite es el gobierno de Milei y las políticas que ponen en hambre a nuestros jubilados, no hay mucha duda. Bien, para que me quede claro y le quede claro a la audiencia, o sea que la lista que van a armar en el sector donde está Pablo Yeldin va a responder al Frente Renovador más que al peronismo. No, va a responder a la línea del partido, de lo que arme Cristina Kirchner dentro del PJ Nacional. Yo soy consejero del PJ Nacional, secretario de Salud del PJ Nacional. ¿Y ustedes plantean la intervención del peronismo acá en la provincia? No. Eso es un tema que tiene que decidir el PJ Nacional y por ahora no lo ha decidido. Hay 4 provincias intervenidas. Porque el presidente es Juan Mansur, pero no. ¿Qué hace Juan Mansur, su amigo? Porque no sé. Juan Mansur va a trabajar con nosotros también. Bien. Va a trabajar con nosotros. Porque él está en una especie de silencio está de Senado. absoluto. No, el otro día tuvo una exposición importante defendiendo al Instituto Nacional del Cáncer, que es una de sus creaciones cuando fue ministro de Salud de la Nación. Y bueno, me parece que en este momento electoral va a volver a aparecer claramente. Obviamente trabajando con ustedes, o sea que en la provincia los que son peronistas van a tener 2 vertientes, la que es dialoguista con Milei y la que está
es oposición. Exactamente, sí, podemos decirlo así. Inclusive aquellos que no son peronistas y quieran acompañar un espacio que esté contra Milei, bueno, bienvenidos sean también, por supuesto, a nuestro espacio. ¿Cómo están viendo que van a ser las elecciones? No, a ver, yo creo que el hecho de que no haya paso nos ha cortado el año electoral, me parece que eso está bien, es lo que la gente quería, es un año complejo, digamos, para eso, así que vamos a tener un periodo electoral más corto de lo que habitualmente tenemos, y me parece que la gente va a tener mucho interés en votar, porque la verdad que la diferencia entre las dos opciones, la opción que acompaña a un gobierno que entiende que la justicia social es una aberración y otra línea que cree que la justicia social es la base de su doctrina, va a ser una pelea interesante, ¿no? Quienes creemos que la obra pública es importante para ayudar a reconstruir Bahía Blanca, quienes creen que la obra pública es siempre un negociado que no sirve para nada. Bueno, estas dos vertientes son las que van a estar. Quienes creen en que el Estado Nacional tiene que comprar las vacunas y distribuirlas, quienes creen que cada provincia se tiene que arreglar sola con las vacunas. Estas son las discusiones que vamos a tener y que me parece que hacen a la diferencia que hoy la Argentina, y no solo la Argentina, porque todo el mundo se debate en una discusión parecida, tiene por delante, ¿no? ¿Era verdad la versión que corrió que si Massa llegaba a ser presidente de la Nación, Pablo Jenny podía ser el ministro de Salud de ese gobierno? Podría haber sido, podría haber sido. Nosotros trabajamos, nos pidió en ese momento Sergio que armemos el proyecto para el ministerio si él era presidente. Pero bueno, no sucedió. No sé. Pablo, muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos. Es un punto de partida. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Inaugurar estas obras de alumbrado público muy importante que no solo mejora urbanísticamente la zona, sino tiene que ver con la seguridad vial. Es un cruce muy importante, es donde subimos de la 38 a los Valles Calchaquí. Hemos avanzado también con lo que es adoquinado en calles de esta comunidad de Acheral. También se pusieron cámaras de seguridad. Lo decía el señor gobernador, estas 75 luces LED que hemos incorporado sobre ruta 38 y el empalme con la ruta provincial 307 nos da mucha más seguridad, así que la gente está muy contenta, muy agradecida y bueno, y nosotros también. En 1 año y 4 meses estamos viendo un cambio también en el interior de la provincia, pero fundamentalmente estar a la par de lo que menos tienen y más necesitan. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, gobernador. El 80% de los semáforos de la ciudad estaban vandalizados y con desperfectos técnicos. Hoy, podemos decir con orgullo que el 100% está funcionando con normalidad. Ver en dónde estás. Es un punto de partida. Bueno, nos acompaña Federico Romano Norri. Muchas gracias por la visita al programa. Gracias. Gracias a vos por la invitación. ¿Qué pasó con la Unión Cívica Radical? La intervinieron. Yo decía en mi editorial antes que usted llegue al estudio que la Unión Cívica Radical está en deuda con el sistema político, porque pareciera que los apasiona más la interna que buscar el poder y hacer una propuesta concreta a la sociedad. Venimos muy preocupados, verdaderamente son momentos de turbulencia, tanto en el radicalismo nacional como provincial, y obedece también a una estrategia por parte del actual oficialismo nacional de buscar la destrucción y el deterioro de los partidos políticos tradicionales. En ese sentido, hemos cometido muchos errores que han seguido profundizando esta situación interna que no nos ha permitido, en el caso de Tucumán, poder llegar a un acuerdo en el proceso de normalización partidaria. De hecho, hubieron distintas instancias, se fue prorrogando el proceso electoral que estaba convocado, que es justamente el motivo por el cual ellos solicitan la intervención.
¿Cuáles son los fundamentos? Nosotros no estamos de acuerdo, primero, con la intervención. Lamentamos muchísimo que un partido como la Unión Cívica Radical, garante la institucionalidad en la Argentina, en este momento donde ellos no se pusieron o no se pudieron poner de acuerdo en Buenos Aires, inclusive con la fragmentación y la división del bloque entre Martín Lustó y Rodrigo Di Loredo, que a través de las presiones que han vivido lamentablemente por algunos de los exdiputados y senadores que tuvimos acá del radicalismo en la Nación, creo que ellos han influenciado y hasta el día de la fecha, 72 horas después de la intervención, todavía no están los fundamentos, ¿no? Se han juntado, se había frustrado 2 veces la reunión de la mesa de la convención y en la tercera han conseguido el quórum. Fue una votación de 7-3 tomando la decisión de intervenir en el distrito. Nosotros somos personas que primero respetamos el partido a nivel nacional independientemente de las divergencias. Segundo, respetamos los procesos y la legalidad de los mismos, por lo tanto vamos a acatar la decisión del Comité Nacional. No van a apelar. No, me parece innecesario. Lo que quiero que quede claro de cara a la sociedad de Argentina es que el radicalismo es un ordenador de la oposición y nosotros necesitamos un partido con presencia, un partido renovado, un partido joven, dinámico, moderno, distinto, que hable las cosas que a la gente le interesa, que pueda decir basta a los atropellos tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Ahora, Romano Norri, intervenidos llegan muy debilitados a las elecciones. Yo creo que no, y en primer lugar, lamento, te tengo que corregir, Agustín Romano Norri iba a asumir recién el 30 de abril. Ellos han solicitado la intervención del propio proceso electoral que culmina con la presidencia de Roberto Sánchez y del propio Rulo Moreno, que es uno de los firmantes. Tan es así que otro de los firmantes ya forma parte de la fila de la Libertad Avanza, como el legislador Pepe Seleme. Entonces creo que esto denaturaliza, sí le hace daño a la política en general y al Partido Radical en particular. Nosotros necesitamos de un radicalismo distinto, unido y competitivo, sobre todo porque tenemos el desafío de revalidar una banca en el Congreso Nacional, que es la banca de Roberto Sánchez. Seguramente él hizo algún coqueteo con la Libertad Avanza, no encontró lugar, se fue Mariano, él se terminó quedando. Me parece que él tiene la responsabilidad de ir a buscar su reelección y si no tendrá que dirimir el partido, una convocatoria, un proceso interno para ver quiénes van a ser los candidatos. Pero lamentablemente sospechamos, justamente por las estrategias que ellos montaron y las presiones que llevaron al Comité Nacional, que la búsqueda de esta intervención es para poder designar a dedo quién va a ser el candidato por la Unión Cívica Radical y que puedan determinar... ¿Ustedes creen que no va a haber interna, que no tienen ningún interés que haya interna y que haya... Por eso, para no confundir la gente, la intervención es del Comité Nacional por el plazo de 1 año a los efectos de regularizar las autoridades partidarias, pero las elecciones podrán ser en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, inclusive del año que viene. Lo que estoy diciendo es que para las elecciones nacionales del 2025, claro, de renovación de autoridades, la lista de candidatos y la estrategia de alianza la puedan manipular y elegir discrecionalmente desde Buenos Aires a través de los 2 interventores, el santafesino y el jujeño. Uno que responde a Martín Lustó y el otro a Gerardo Morales. Bien, también ellos van a decidir si quieren participar de un frente, porque hay libertad en cada provincia. Porque hemos visto, por ejemplo, que en lugares como Chaco ya el radicalismo ha generado un acuerdo con Milei. Sí. Sin embargo, nosotros desde la militancia partidaria estamos absolutamente convencidos que estamos en las antípodas, no solo del kirchnerismo, sino también de Milei. ¿Y qué proponen Y lamentablemente ustedes tenemos un gran porcentaje del partido que está cercano en cuanto al pensamiento y que ha buscado tener libertad de acción para poder coquetear con Milei de cara a estas elecciones del 2025. ¿Y Romano Norri con quién le gustaría hacer un frente para llegar con todos aquellos tucumanos que tengan voluntad de participar para ponerle un límite a lo que venimos viendo, que es un gobierno avasallante, excesivamente autoritario? Hemos visto con mucho dolor lo acontecido en el Congreso de la Nación, afuera y adentro. Creo que hubieron excesos de ambas partes. Lo que sí me preocupa, lo que sí me aflige, es cómo el presidente, que es el primer mandatario del Estado, que se debería comportar como tal, que llegó con un gobierno hiperminoritario, que tenía la obligación de buscar consenso, de dialogar, de convocar las distintas fuerzas políticas, así como comenzó allá en su campaña hablando cualquier cosa, inclusive del Papa Francisco, hablando que era el representante del maligno en la tierra. Es un tipo que deja mucho que desear en cuanto a la forma de tratar a los distintos sectores sociales y a los sectores de la política. A los periodistas los califica permanentemente de ensobrados, la casta y los sectores políticos habla de que son ratas y creo que el improperio menos agresivo de todo lo que ha mencionado para los políticos en general. Me parece que él se tiene que comportar de otra manera. Creo que la agresividad que él tiene en la forma de tratar a la gente
lo peyorativo que fue con gente que forma parte de sus propias filas. Creo que hasta el día de hoy no hubo nunca un gobierno desde la recuperación de la democracia que haya echado tantos funcionarios de su propio gobierno con la arbitrariedad que los echó a tipos como Rodrigo Marra, que han sido laderos de él, donde se nota que ni siquiera hay el funcionamiento de un partido político garante del derecho de defensa. Digo, hay mucha arbitrariedad y comienza a preocupar. Bien. A ver, hay dos posiciones frente a lo que ocurrió fuera del Congreso. Unos que dicen hubo una represión feroz y otros que dicen hubo una manifestación orquestada para desestabilizar al gobierno. Yo, para poder explicarlo tanto a usted como al resto de los ciudadanos que nos ven, me parece que es importante decir que lo importante es lo que iba a ocurrir adentro. Que la sesión tenía dos elementos trascendentales. Una, tomar decisiones que tenían que ver con lo que había acontecido en Bahía Blanca, que gracias a Dios se pudo avanzar. Sí. Y lo segundo es que se había conseguido el quórum en un momento entre 130, 131 y 132 diputados, pero estaban dadas todas las condiciones para que se conforme esta comisión y para que Javier Milei, él o alguno de sus ministros pueda ir y dar todas las explicaciones que corresponden. Sí. Y cuando vos decís que no ha formado parte de ningún ilícito, no hubo ninguna irregularidad, no creo que tengan por qué temer. Ahora, y ahí sí comienza la arbitrariedad que es la que se refleja afuera. Me llama la atención de que sea el expresidente del bloque de La Libertad Avanza uno de los que decide pararse, y en el momento que uno toma la determinación de devolver esa agresión, en este caso ya de manera física, después de los improperios verbales que le habían esgrimido, abandonó su banca, y al abandonarse su banca hizo uso de un artilugio, Martín Menem, de hacer caer la sesión cuando en realidad él tenía la responsabilidad como presidente del cuerpo de restablecer el orden en ese momento. Entonces fue una picardía de ellos para que no tengan que dar las explicaciones. Lo dijo muy bien Pablo Yeldin. Me parece que él también se sentía bastante incómodo en esta situación porque uno de los afectados por el tema de la ciber... criptomoneda, digamos. Entonces, verdaderamente, si hay una estafa virtual o no, si hay muchos millones de dólares, si hay un proceso de investigación en Estados Unidos, lo tiene que dirimir la justicia. Pero la conformación de una comisión que pueda garantizar un proceso de investigación para que haya transparencia le sirve a todos los argentinos. Identifico la posición entonces de Romano Norri respecto al gobierno, la misma que Lustó, de una posición frontal, no la de Loredo, que es más bien... Yo tengo admiración por Di Loredo en muchos aspectos, pero lamentablemente creo que está equivocado. Nosotros podemos acompañar como acompañamos la ley base y la ley ómnibus, pero no tenemos por qué acompañar un proceso que desde el punto de vista ideológico no se condice con la historia de la Unión Cívica Radical. Entonces Romano Norri no cree que se pueda volver a armar un junto con el cambio, con el PRO. Lamentablemente un junto... No, a ver, si hay un sector del PRO representado por Mauricio Macri que no se crea que está incluido en esto que ha hecho cruelmente, porque a ver, acá hay una estrategia por parte de La Libertad Avanza de subsumir un sector del PRO incorporando la Libertad Avanza. Si hay alguna autonomía en aquel sector del PRO que ha quedado liberado y quiere concurrir a las elecciones con la Unión Cívica Radical, obviamente tenemos que sentarnos a conversar. Pero ahora estamos viendo que inclusive en el resto de los distritos del interior del país, La Libertad Avanza estaría dividida en 2 o en 3. Hemos visto también de manera vergonzosa cómo la trata o la maltrata a su propia presidenta de la Nación. Ayer, por ejemplo, hizo una declaración totalmente razonable solidarizándose con los heridos de ambos lados. La obligación y la responsabilidad de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares tiene que ver justamente con garantizar la paz social. Nosotros, tanto con Gendarmería como con la Policía Federal o la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tienen la obligación de resguardar la integridad y evitar el crecimiento de la violencia en la calle en el momento de una manifestación. Pero tenemos derechos constitucionales que permiten que nosotros tengamos un derecho de huelga, que nosotros tenemos una libre circulación y la posibilidad de expresar en defensa de nuestros derechos los reclamos que sean justos. Yo tengo 41 años. Cuando yo tenía 15, 16 años vivía en la esquina de Previsión Social y cuando afectaban los intereses de un jubilado iban los hijos, iban los nietos. Yo no convalido un sector delictual como los Barra Brava, que de alguna manera ya son organizaciones comprometidas con una multiplicidad de actividades delictivas que quizás hasta por algún tipo de o habiendo sido convocado por sectores cercanos quizás al kirchnerismo, porque de eso es lo que se está hablando y la vinculación que hay con distintos intendentes del conurbano, con la propia Cristina Fernández de Kirchner, que hayan buscado desestabilizar o no.
Pero nosotros tampoco podemos desnaturalizar y permitir, y me pregunto, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad que nadie se anima a decirle nada a Milei? Los mismos políticos no dicen nada en contra de Milei porque tenía el 70% de aceptación o el 51% de intención de voto. Nosotros no podemos permitir tener una persona tan atrevida, arbitraria, pero además montada en una soberbia. Digo, ¿qué pasó que no pedimos una reflexión sensata cuando interviene Caputo en medio de un programa de Jonathan Viale para modificar una pregunta? O cuando tomaron lo que le pasó a Facundo Manes, independientemente si hubo una agresión física o no ahí adentro. Sí, fue una actitud impropia con alguien que es representante. Pero si tenés una conducta pactoteril por alguien de tu entorno, vos tenés que llamar a la prudencia. Sí. Y lamentablemente el entorno del presidente se está convirtiendo en lo que era la cámpora antes, son los aplaudidores del gobierno. Bueno. Y nadie le pide que calmen. Entonces, verdaderamente creo que nosotros necesitamos desde la Unión Cívica Radical marcar ese perfil. Así como Pablo quieren llevar una alternativa anti-Milei para las próximas elecciones, yo creo que el radicalismo tiene que estar en ese lugar y armar una avenida del medio. No somos el kirchnerismo en el caso nuestro, pero tampoco somos Milei. Bien. Creemos en la defensa de los derechos. No vamos a ser desestabilizadores absolutamente nunca. Ellos tienen una garantía en el radicalismo que no la tuvimos nosotros ni con el Frepaso ni en el gobierno de Alfonsín, que nosotros vamos a acompañar y vamos a garantizar su continuidad porque respetamos las instituciones. Pero quienes están agraviando permanentemente las instituciones, quienes toman decisiones justamente como una cortina de humo para tapar un tema con otro, como fue la designación de 2 miembros de las Cortes por parte de un decreto del presidente de la Nación, me parece que son inapropiadas. Bueno. La intromisión que hay respecto de las decisiones del Poder Judicial, lo hemos visto acá con Jaldo también. Hay cosas que me llaman la atención. Yo como hombre del derecho le puedo decir, y yo no tengo por qué defenderlo ni al abogado Morales ni a la jueza Ballesteros, pero también hay que ver si había autoridad moral dentro de esa comisión en la legislatura para que se tomen las decisiones con la velocidad, con la vehemencia, y como ya lo hicieron también en aquel momento con la Freiberg, que tuvieron que venir organismos internacionales a poder permitir que ella recupere su cargo por el avasallamiento por parte del Ejecutivo. Recordemos que ella recuperó su cargo. Sí, bueno, está también el tema Pedicone, ¿no? Que está en manos de la Corte. Sí. Bueno, Federico, muchas gracias. El agradecido soy yo, la verdad que había un montón de temas para hablar, así que perdón si por ahí hemos mezclado algo, pero siempre es un gusto venir y quedo a tu disposición y de toda la audiencia. Ya volvemos. Es un punto de partida. Si hay tormentas fuertes, toma precauciones. No salgas si no es necesario. Asegura objetos en patios y balcones. No te acerques a postes o cables caídos y no saques la basura. Para evitar anegamientos, si vas en auto, evita calles inundadas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfruta de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Este verano 2025, anímate a vivir, a sentir, a descubrir. En un territorio tan pequeño, Tucumán se vuelve inmenso. Te invita a exprimir tus ganas de vivir con intensidad, a vivir las emociones a flor de piel, a conectarte con tus deseos, a abrazar la plenitud. Tucumán, tan chiquito y tan inmenso a la vez. Anímate a vivir un verano de sensaciones. Ente Tucumán Turismo, Gobierno de Tucumán. Nos comprometimos a pavimentar todas las calles por las que circulan los colectivos en nuestra ciudad hasta fines de marzo. Seguimos trabajando por mejorar la transitabilidad y la conectividad para la ciudad que queremos. Es un punto de partida. Álvaro Aurane, ¿cómo estamos? Querido Pedro, muy bien. Bueno, ¿la familia todos bien? Sí, por fortuna. Bien, con un año por delante. Sobreviviendo la peste de la lluvia, sí, como en Macondo, digamos, pero bueno, ahí vamos. Pero bien.
Hablaba y me escuchaba en el editorial esto del escudo nacional, ¿no? Que tiene elementos que representan junto a la bandera y al himno nacional nuestra identidad nacional, ahí está nuestra historia, nuestra gloria, todo. Contale a la gente cómo surge. Mira, bueno, vos lo presentabas muy bien. Su nacimiento oficial es la Asamblea del año 13. Esa asamblea que justamente, bueno, ha quedado en la historia como la asamblea que crea el primer régimen de libertos en la Argentina. Declara que los niños nacidos de vientres de personas sometidas a esclavitud eran libres por el hecho de nacer en la Argentina. La esclavitud no se va a abolir en el año 13. Va a quedar abolida con la Constitución de Alberdi, básicamente a partir de 1853, lo cual hace que nosotros terminemos aboliendo la esclavitud 10 años antes que en Estados Unidos. Pues el decreto de abolición de esclavitud en Estados Unidos es del 1 de enero del 63, de 1863. Aunque hay quienes dicen que en realidad se abolió, pero después se continuó un poco lavadamente con la discriminación. Absolutamente. Ahora, lo que sí establece la Asamblea del año 13, entre muchas otras cuestiones, es un régimen de libertos, digamos. Para cuando nosotros llegamos a la Asamblea del año 13, bueno, tenemos bandera, tenemos escarapela, las ambas inauguradas bajo fuego, digamos, en los campos de batalla, pero como vos bien decías, no teníamos un sello. Es más, los sellos que se seguían utilizando eran los del escudo de arma de Felipe VII. Claro. Con lo cual, digamos, era un problema empezar a transitar el camino de la independencia o de la libertad y seguir utilizando membretes y símbolos que tenían que ver con la monarquía. Entonces ahí surge la necesidad de tener, como vos bien decías, un sello para la documentación oficial, ¿no? Para los actos soberanos, porque ya éramos soberanos. Exactamente, ahí la cuestión, todavía no hemos declarado la independencia, pero al menos ya, digamos, ya San Martín venía transitando claramente el camino hacia el independentismo. De hecho, a partir de la Asamblea del año 13, se deja de firmar, de datar los documentos como año 1811, 1812 del reinado de Felipe VII y se empieza a datar año 4 y año 5 la libertad, ¿no? O sea, había una revolución claramente marchando. Sabemos cuándo nace, ahora no está en claro la paternidad, como si la está con la bandera, como si la está con las escarapelas de French y Beruti, como si lo está con el himno nacional de Vicente López y Plana y Blas Parera. Y hay 3 nombres dando vuelta alrededor del escudo. Y hasta 4 te diría. En primer lugar, Agustín Donado, digamos, un hombre de ideas revolucionarios que incluso fue preso político y conoció la cárcel durante el primer triunvirato en San Luis, donde hizo amistad con muchos otros presos políticos. Ante la caída del primer triunvirato, bueno, sustancialmente él, para poder, digamos, retornar a Buenos Aires, y a su oficio, que era el de imprentero. Además de imprentero, era dibujante. Entonces, bueno, en principio, son muchos los autores que coinciden en que el diseño, ¿sí? Si vos querés, el logo, digamos, del escudo, es autoría de Donado. Ahora, un Donado además que, por ejemplo, fue uno de los primeros en incorporarse a la logia de los Caballeros Racionales de San Martín, mejor conocida y erróneamente conocida como Logia Lautaro, y él donó, por ejemplo, 20 caballos para el cuerpo de granaderos, para que nos demos una idea de quién era. Ahora, sí hay documentos en los que aparece un grabador, ¿sí? Que se llamaba nada menos que Juan de Dios Rivera Tupac Amaru, pariente directo de, precisamente, el Inca, por lo que le decían el Inca, básicamente, a Juan de Dios Rivera Tupac Amaru, y sí hay documento en el Archivo General de la Nación de él presentando un pedido reiterando un pedido de que se le pague
por unos sellos que había acuñado, o sea, había hecho el cuño, ¿sí? con el que se golpea en seco el papel y queda grabado sin tinta, bajo relieve, digamos, un escudo, y uno de esos escudos era precisamente este. Bueno, el sol dicen que es el sol inca. Y el gorro frigio también. Ya, claro, que está también el gorro, que es ese gorro más bien blando que significa claro, la libertad. Y un gorro muy típico de las comunidades originarias del altiplano, digamos. Así es. Además. Entonces, y después aparece también un artista peruano que se llamaba Isidro Castro, si la memoria no me falla, que se considera que precisamente a él el primer triunvirato le había encargado el diseño del escudo. Cuando cae el primer triunvirato, hay quienes sostienen que, bueno, justamente Donado, que de San Luis vuelve a Buenos Aires, entra en contacto con todos esos documentos y conoce el boceto de ese escudo en cuestión. Para el momento de la Asamblea del año 13, Isidro Castro se encontraba en Chile. Ahora, en los elementos, bueno, aparece efectivamente como que son de autoría de alguien de origen peruano o del altiplano, digamos, aparecen, como vos bien decís, el gorro frigio, que simboliza la libertad. Gorro frigio que está inclinado hacia la izquierda, sí, lo cual es un típico sello de los jacobinos argentinos. Sí, no es un dato menor, podría haber estado inclinado hacia la derecha, está inclinado hacia la izquierda. El sol, que también es un símbolo, bueno, el Inca es típicamente el hijo del sol, pero que además simboliza para nosotros el nacimiento de una nación soberana, ¿no? Los laureles que hablan de la victoria de la libertad, el fondo celeste y blanco, ¿no? El celeste, el cielo arriba, y debajo el blanco, que son los colores de la escarapela y de la bandera de Belgrano, las manos que se entrelazan sosteniendo una pica, esas manos entrelazadas que simbolizan la hermandad de las provincias, digamos, y esa pica reivindicatoria de la lucha por la libertad, que es el gorro frigio que sostiene, y también hay un símbolo de unidad en la cinta. En el moño. Exactamente. Inferior. Y tenía inscripto originalmente las siglas, solo las primeras letras, de Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas, ¿no? Ahí, digamos, el logo del... Así que esta es la historia de nuestro escudo, que aparece, como vos bien lo señalabas en el editorial, en el comienzo, como un sello, como un membrete para nuestra documentación emancipatoria, y luego se convierte en un símbolo inequívoco, digamos, de nuestra argentinidad, como es el escudo nacional. Claro, cuando uno dice, ¿cómo construyo mi identidad nacional? ¿Con qué elementos? Bueno, está la bandera, está el himno nacional, está el escudo, está toda la historia. Todo esto es muy interesante porque esto es lo que nos aúna y además tiene el mensaje de unidad que a veces nos olvidamos. Porque el mismo preámbulo, viste, que dice constituir la unidad nacional, y a veces es que pareciera que apostamos a la división, a la fractura social. Los símbolos están, hay que llenarlos del contenido en la práctica y de la dignidad de la práctica. Claro. ¿No? Pero ahí está, eso es parte de la patria que nos demanda. Así es, del honor y la gloria. Sí, señor. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos, querido. Nos vemos la próxima semana. Sí, señor. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida, Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Personal.